Festeja la primavera con la propuesta radio. Primavera 2020. Primavera. Bienvenida primavera, la propuesta radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas tardes. Es un placer para mí hoy que vamos a disfrutar en palabras de la profesora Alicia Ardile, Borges y cómo nosotros como psicoanalistas lo tenemos tan presente en nuestro trabajo. ¿Qué era para Borges el diálogo? ¿Qué significa la oralidad? ¿Cómo sentía Borges el tiempo y el espacio? ¿Qué era para él la comprensión? ¿Qué cosas en común tenemos? Pero los dejo en el diálogo que voy a tener con la presencia de Alicia Ardila. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias Susana, muchas gracias por la invitación. Ahora te voy a presentar, porque no dije nada de tu currículum. No. Pero bueno, Alicia es, además de ser profesora de filosofía y letras, es técnica en periodismo, fundamentalmente hace gustar a Borges, pero además comprender a Borges. Porque Borges decía que pensamos con él, no como él. Entonces Alicia es muy buena docente, da clases de hace más de 20 años en distintos lugares, como el Centro Cultural Rojas, como el Instituto Psicoanalítico Couto, como en el Colegio de Escribanos, ha estado en la presentación de los libros de Borges en varios espacios de la Feria del Libro, en fin, en la Casa de Borges. Es decir, pero a mí me gusta que ustedes la conozcan y que bueno, vamos a hacer un diálogo para ir conociendo cómo pensaba Borges. Y Alicia, así te dejo ahora comenzar. Gracias, muchas gracias Susana. Vamos a recordar que para Borges el diálogo era fundamental. Él tiene un maravilloso texto que se llama El Principio, donde nos dice que dos griegos están conversando. Sócrates, acaso, o Parménides, nunca sabremos sus nombres. Están conversando, no quieren convencer al otro ni ser convencidos. Han dejado de lado sus dioses, sus pensamientos anteriores. Escuchan al otro, escuchan para comprender. Y quieren ser escuchados para crecer en el diálogo. Así imagina Borges el comienzo de la filosofía, en un diálogo. Así que no podemos buscar más maravillosa forma de recrearlo que en este diálogo de hoy a la tarde. Sí, yo te agradezco mucho porque para mí es la mejor forma, y como recién relatabas, que es no que el otro piense como yo. Hay una frase de Borges que justamente dice como que nos encontramos y esperar a ver qué siente el otro, ¿no? Tengo por acá, a ver, digamos, como nosotros el otro día hablábamos de el movimiento en quietud, que es uno de los temas de Borges con los opuestos, ¿no? Y a mí me hizo acordar
a un libro que publicamos ahora con un grupo de colegas, con la directora Hilda Katz, que hablamos de las transformaciones y de la invariancia. Y cómo en el diálogo, ¿no es cierto?, cuando uno deja fluir, no tratar de convencer al otro, sino que el diálogo es aceptar las diferencias y que pueden justamente llevarnos a una construcción mucho más rica. Y eso es lo que yo por lo menos siento cuando leo a Borges. Así que bueno, una de las cosas, como siguiendo lo que vos dijiste, es ¿por qué amaba Borges tanto la oralidad? ¿Y qué significaba para él cuando él escuchaba al amigo de su padre, ¿no es cierto?, a Evaristo Carrera? Bueno, la palabra es para Borges la materia del universo. Borges construye un universo con palabras, toda su obra son palabras. Y en el comienzo de la literatura está la oralidad. La oralidad constituye la memoria, que es el ejemplo fantástico con Evaristo Carriego, que era amigo de su padre. Y podemos imaginar a Borges niño, porque Evaristo visitaba la casa histórica de Borges de la calle Serrano. Y Borges, un pequeñito, escuchaba las historias de la afuera. Borges vivía muy dentro del núcleo familiar. Evaristo traía en su palabra los arrabales, el comité, el atrio de la iglesia donde se cocinaban cosas que eran impensables en el ámbito familiar. Con lo cual, la palabra de Evaristo empuja los límites del mundo del niño, de tal forma, con tal fuerza, que Evaristo va a estar presente a lo largo de toda su vida. Y su construcción, quizá lo más conocido, más manejado de Borges, que es la construcción de Buenos Aires, de los arrabales de Buenos Aires, son nada más ni nada menos que la traducción que el niño hace del relato oral de Evaristo. La palabra es para Borges dadora de significado, es la que trae a la presencia. Después de todo, la palabra es la que hace que la tiniebla se transforme en luz. Porque Dios dijo, no hizo, dijo. Tenemos que pensar la palabra en Borges con la fuerza del logos griego, de la palabra creadora, de la palabra que instaura un sentido, el valor de la palabra. En muchísimas historias, Borges va a partir de una palabra desencadenar el núcleo de la historia, porque la palabra nos constituye, nos recorta. Y recortamos. Ahí es cuando él, vos me hiciste acordar, cuando él habla cómo somos a partir del otro, que para nosotros eso es fundamental, como psicoanalistas, o sea, y como personas, ¿no? Por supuesto. Sí. El otro nos recorta. El otro es uno de los temas fundamentales de la obra de Borges. Es un tema, el otro y la otredad, el cómo vemos y cómo somos vistos. Y también es fundamental dentro del pensamiento borgiano los múltiples otros que hay en cada uno de nosotros. Borges concibe la totalidad del hombre como un juego de opuestos, pero de opuestos complementarios. Sí. ¿Te acordás? Bueno, por ahí, seguro, porque vos sabés, Borges, yo leí un poco, pero bueno. El movimiento en la quietud, ¿no? Es una frase de Borges que es tan importante, ¿no? Es cómo pensamos
¿Cómo pensamos el tiempo? El tiempo es tal vez la pregunta metafísica por excelencia en Borges. Y no es solo pensar el tiempo, no es el tiempo del reloj, es el tiempo interno. En Borges siempre tenemos que tener presente que hay una búsqueda hacia adentro. Y por supuesto, esa búsqueda tiene sus propios tiempos en cada uno, pero el momento en que el hombre se encuentra, Borges, el momento en que el hombre sabe quién es, cambia para siempre. Borges siempre nos da la posibilidad del cambio, porque considera que en cada uno de nosotros está la totalidad. Hay un pequeño poema magnífico de Borges, Génesis, en que él nos dice que fue en el primer desierto. No hubo un grito, hubo una piedra y la muerte. Ya no recuerdo si fui Caín o Abel. Esa última línea es la síntesis del pensamiento de Borges. En algún momento todos seremos Abel y todos podemos ser Caín. ¿Y qué somos? Es una elección del sujeto. Borges, pensar al hombre separado de la libertad. Esencialmente, el sujeto borgiano es un sujeto ético. No podemos pensar una ética sin una libertad del sujeto. Y esta posibilidad de ser todo. Cuando él habla como fundamental, que para nosotros también es fundamental, la comprensión y la libertad. Y entonces las ataduras internas, decimos nosotros. El otro día en el programa hablábamos con Juan un poco cómo la gente se llena de cosas creyendo que es libre y cada vez se ata más y no se liga. Y entonces justamente en Borges lo importante que cuando el hombre llega a comprender quién es, ahí se va a sentir libre, ¿no? Sin duda. ¿Sabes qué? A Borges era un gran lector. Bueno, era absolutamente lector. Siempre se reconoció más lector que escritor. Borges ha leído todo lo que uno pueda imaginar. Pero les decía, era un gran lector y admirador de un poeta sufí persa del siglo XI, el poeta Atar. Y la tradición dice que este maravilloso poeta en un principio era un boticario muy, muy rico porque su negocio estaba lleno de cosas. Y un día llega un monje al negocio, se para a mirar y mientras mira las estanterías llenas de frascos y pócimas, comienza a llorar lentamente. Y Atar nota que ese hombre despojado de todo, una túnica y una escudilla, está llorando y le dice, pobre hombre, estás llorando de ver tu miseria frente a todo lo que yo tengo. Y el monje le dice, no, estoy llorando por ti, que veo lo que te va a costar partir. Porque despegarte de todo esto, y es a partir de ese encuentro que Atar deja todo y se hace monje y se dedica a recorrer los caminos y a escribir. ¿Cuánto te va a costar partir si estás tan cargado de cosas? ¿Qué ponemos en la mochila? En este sentido, Borges es muy, muy budista.
Y Borges siempre fue un hombre de poquísimas necesidades, frugal en todo, en todo. Hay una anécdota muy linda, a Borges le encantaba el arroz blanco, era de sus comidas preferidas. Y en una visita en París lo llevan a comer a Maxi. Y cuando llega el momento de ordenar, Borges pide arroz blanco. Uno de los que lo había acompañado, tratando de ser correcto, le dice: Borges, ¿sabe usted que estamos en el mejor restaurante del mundo? Y Borges le dice: qué bueno, vamos a probar cómo hacen el arroz blanco en el mejor restaurante del mundo. No necesito más. Sí, yo me acordaba cuando te escuchaba que le decía a este hombre cómo le iba a costar terminar y separarse. En otro tema que para Borges es muy importante, Borges y el destino. Sí. El tema del destino es muy clave en Borges, porque muchas veces la gente lo lee como contradictorio. Cuando empezamos a acercarnos a Borges, es una pregunta que siempre recibo. Es contradictorio, me habla de un sujeto libre y de un destino de hierro. Borges, gran lector de Schopenhauer, con lo cual ya nos acomodamos un poco en una visión particular de la vida. Además, pensemos que Borges se acerca a Schopenhauer a los 17 años y que aprende alemán solo, con un diccionario inglés-alemán, para leerlo en su idioma. Cuando al común de los mortales, pasados los 30, nos cuesta leerlo en una traducción, imaginen a este chico acercándose en su propio idioma. ¿Cuál es la idea de Borges del destino? Hay un destino de hierro. Hay un destino del cual, en esto es muy griego, ese concepto, bueno, basta con preguntarle a Edipo qué es el destino. Es una trama de hierro, el destino de las tragedias griegas. Borges tiene el epílogo a uno de sus libros, El Hacedor, en que muestra maravillosamente este concepto. Borges dice más o menos en ese epílogo: un hombre se propone la tarea de dibujar al mundo, y a lo largo de su vida dibuja cordilleras, ríos, bosques. Poco antes de morir, descubre que ese laberinto de líneas traza la imagen de su cara. La idea de creernos hacedores de un camino y vamos caminando por una senda que ya está marcada, un destino de hierro. Ahora bien, ese destino de hierro nos haría caer indefectiblemente en un pensamiento totalmente determinista y nos llevaría a yo no puedo salirme de esto, atrapado en su laberinto. Los dos maestros del laberinto, Kafka y Borges, tan iguales y tan distintos. Kafka prisionero, jamás alcanzará el castillo, jamás sabrá por qué lo culpan, jamás podrá atravesar la puerta. Borges y sus laberintos ilimitados, y el hombre en el laberinto del lenguaje, en el laberinto de la vida, en el laberinto de los sonidos, de los olores. Kafka es prisionero. Borges siempre sale de sus laberintos. ¿Cómo? Porque Borges, a ese sujeto
al que se le ha colocado un destino de hierro, le da la libertad. Y hay una frase que no deja dudas sobre esto. Borges dice: yo no puedo evitar ser ciego, pero voy a elegir qué clase de ciego ser. La libertad del hombre es lo que hacemos con lo que nos es dado. Lo que nos es dado no podemos modificar. Claro, cuando el otro día releía esa frase, me acordaba de un paciente que me decía, pero todo tiene que ver con nuestro pasado, porque mis padres no fueron afectivos, yo tampoco. Entonces, una de las cosas que yo le decía, bueno, el poder darnos cuenta, porque esa marca la tenemos, ese es el espacio que nosotros brindamos para poder pensar y poder reflexionar, para no seguir repitiendo. Es decir, ¿cómo hacemos con eso que ya tenemos como marca, pero para que no siga siendo lo mismo, ¿no? Entonces, esto Borges en esa frase, yo voy a elegir qué tipo de ciego voy a ser. Entonces, bueno, si Yo mis no puedo padres no cambiar mis tuvieran, circunstancias. exactamente, Yo nací mujer en el siglo XX, en un país sudamericano, con un idioma, con una religión, en el núcleo de una familia. Eso es inamovible. ¿Qué hago yo con todo eso? Eso es mi responsabilidad. Y responsabilidad es otra palabra contundente para comprender a Borges. El hombre siempre debe ser responsable de su elección. Eso bueno, es constitutivo del pensamiento de Borges. sí, incluso tenemos qué son los valores en Borges, ¿no? Los símbolos y los valores. Sí, sí, Borges, que si bien es un escritor del siglo XX, fue educado y se mantuvo como viviendo en el siglo XIX en cuanto a valores. Para Borges, la ética es constitutiva del hombre. Mira, hay un cuento fantástico, uno de los más grandes cuentos de Borges, que se llama El Inmortal, donde Borges juega con esta idea de qué pasaría con el hombre si le dieran aquello que está buscando. Porque es una costumbre muy humana el querer la eternidad. Desde siempre hemos visto esa ambición del hombre por lograr la inmortalidad. En el marco de un cuento fantástico que no podemos referir ahora, Borges imagina un grupo de hombres que han conseguido la inmortalidad. Con lo cual, uno imaginaría que ahora, sin el miedo a la muerte y con todo el tiempo por delante, son poco menos que dioses griegos filosofando y trabajando en la especulación. Borges los pinta como trogloditas, han perdido el lenguaje, se alimentan de carne de serpiente, no se relacionan, han perdido la empatía con el otro. Dice Borges, una tarde uno de los trogloditas, uno de los inmortales, cayó en una grieta entre las rocas. No podía morir, pero el sol lo abrazaba, lo lastimaba. Tardaron 70 años en enviarle una soga. El hombre privado de valores constitutivos del hombre deja de ser hombre. Desaparecen los valores, lo esencial del hombre. Por eso cada vez es más difícil ser.
y uno de los verbos de Borges era el sentir. Sí, Borges juega muchísimo más con el sentir. Borges no dice pensó, dice sintió. Es una categoría más fuerte en él, mucho más fuerte. Y volviendo a la importancia de la ética, mira, Borges suele poner muchas veces en su obra dos personajes que podríamos pensar como inconcebibles juntos, y él lo hace reiteradamente como ejemplos de ética a Sócrates y a Jesús, al Jesús histórico. Borges vuelve muchas veces sobre el Jesús histórico y coloca a los dos juntos, coloca juntos la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta, porque fundamentalmente lee en esas dos vidas éticas. Y eso es el modelo. Una de las cosas que también él trabaja mucho la muerte, junto con lo que estás diciendo, ¿no? Cuando trabaja con los laberintos y demás, ¿no? Sí. ¿Qué es para él la muerte? Como parte también de la vida, ¿no? Sí. Para Borges la muerte es parte del proceso de la vida. No hay en él ningún temor hacia la muerte. Yo he pensado más de una vez que lo ha ayudado a tener esta idea tan natural, porque, porque las plantas nacen, crecen, dan flor y mueren, y los animales y todas las cosas, pero los hombres hemos puesto una barrera que en Borges no existe. Y creo que uno de los grandes motivos de esta liberación del miedo es que Borges no recibió educación religiosa. Borges es un agnóstico en una familia de fuertes convicciones religiosas, porque por parte de su madre, católica, apostólica, romana, y su abuela materna, muy católicas. Su padre, ateo, directamente, ateo. Su abuela paterna, una cristiana protestante, de familia de pastores protestantes. Con lo cual, en casa de Borges, el tema religioso era algo sustancial. Para evitar la disputa, los Borges, que fueron muy adelantados para su época en cuanto al pensamiento, deciden criar a sus hijos, a Borges, a nuestro Borges y a Nora, sin una educación religiosa para darles la posibilidad de elegir. Y le dan a conocer todas las posibilidades. Borges sabía muchísimo de budismo, lo conocía perfectamente, el budismo, el judaísmo, el shintoísmo, conocía el hinduismo. Borges, al no tener el peso religioso de una vida que continúa después de la vida, no teme a la muerte. Es simplemente un pasaje. Es más, Borges no se cansa de repetir que él espera morir de manera absoluta. Dice que lo peor que podría pasarle es seguir siendo Borges. Él piensa, ¿qué era yo antes? Hay un artículo fantástico, un ensayo sobre la nadería de la personalidad, en que analiza esta construcción del yo que hacemos. ¿Qué era yo antes? Antes de ser este recorte al que llaman Borges.
Lo que me constituye estaba en el universo. ¿Por qué no pensar que al dejar este límite, Borges, volveré a esa plenitud? Y hay un ejemplo magnífico de esto, que es un manantial del que salta una gota. La gota simplemente ha tomado una forma, pero es esencialmente la constitución de todo el manantial. Que vuelva al Mientras estanque. es gota es como nosotros, cada gota, cada uno de nosotros es una gota. Si devolvemos la gota al manantial, ese límite desaparece. Desaparece la gota, pero ha ganado o ha perdido. Y ha perdido este límite del yo para hacer todo. Claro, estarán vos y los que nos están escuchando pensando, ¿esto lo deja Borges en el borde del panteísmo? Y sí, volver a ser todos, porque fuimos todos, porque somos el todo recortadito en un momento particular. Una gota de mar encierra el mar. Estamos caminando al lado de Spinoza. Sí. Y otra de las cosas, digamos, que él trabaja mucho, la falta de certeza, ¿no? Que también, bueno, te dejo para que vos puedas ilustrar esto. Para Borges es necesario abolir la certeza. La certeza es el mayor límite que puede ponerse el hombre. Borges, en uno de sus cuentos en el que imagina el hombre en el futuro, él lo llama Utopía de un hombre que está cansado, a su cuento, donde se concreta la utopía de su padre, que era un anarquista utópico, y sus ideas. Dice que en el futuro en las escuelas a los niños se les enseña el arte de la duda. No hay nada más maravilloso que enseñar a dudar, porque, dice Borges, el que cree llegar a una certeza deja de pensar. Se queda quieto, y lo quieto está muerto. Es Nosotros atroz. venimos trabajando en esta pandemia. Fue todo un desafío para nosotros como psicoanalistas, porque había que sacar el diván, no está el diván. A ver, atendemos online. Ya hace mucho que muchos con ciertas patologías no trabajábamos con diván. Pero era el tema, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con los chicos en una pantalla? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le mostramos? Y bueno, realmente, digamos, partiendo un poco de la creatividad, que en momentos donde es todo distinto, bueno, surge lo que vos dijiste, ¿no? Seguimos pensando y seguimos creando, pero siempre desde una experiencia afectiva, que es lo que dice Borges también, ¿no? Cuando él habla del sentir, y que cuando uno, digamos, está ya todo hecho, no hay posibilidades de creación y de vida. No, es un límite, es ponerle, qué cosa terrible, es ponerle una forma al otro, recortarlo, es encasillarlo. La inmovilidad es muerte. No hay peor cosa que yo lo tengo claro, te lo explico. No entendió nada. El pensamiento no puede detenerse, porque el mundo cambia continuamente. Muchas veces dicen, Borges es contradictorio, porque en un libro de 1923 dice A, y en 1985 escribió C. Gracias a Dios.
Imagina lo que sería un hombre que a los 86 años piensa lo mismo que a los 20. Bueno, con Freud pasa lo mismo. O sea, a ver, se habla de si él consumía cocaína por sus operaciones, por esto, por lo otro, o sea, y no se va a lo esencial, ¿no? Que es escuchar al otro. Y una de las cosas de Borges, que vos lo decís muy maravillosamente en tus clases, que es cómo con una frase, con una oración, cambia el texto, cambia el cuento. Absolutamente. En Borges hay distintas etapas, ¿no? La Sí. primera etapa, que es distinta a la última, ¿no? Pero digamos, ¿cómo de alguna manera te impacta que vos venís por un sendero y aparece otro, ¿no? Sí. Mira, como muestra maravillosa de varias cosas de las que hablamos, de este final sorpresivo, de cómo cambian las cosas, de cómo solemos recortar al otro, encasillándolo, cómo leemos mal al otro y no le damos cabida. Yo te diría el cuento La casa de Asterión, donde maravillosamente Borges, sin nombrarlo, es solamente una página, sin nombrar nunca ni la palabra laberinto, porque la palabra laberinto nos llevaría a adivinar quién es el habitante de la casa, utiliza la primera persona para contarnos cómo ese habitante de esa casa extraña, que pero nosotros ya sabemos está hablando del Minotauro, ese ser atroz que todos leímos a partir del mito de Minos. Borges escribe por primera vez un cuento sobre el Minotauro, donde el que habla es el Minotauro. Te puedo asegurar que a la mitad del cuento, cuando nadie sabe que el que habla es el Minotauro, todos nos compadecemos de ese pobre narrador que nos cuenta que está solo en la casa, que no tiene puertas y que es mentira que dicen que él no puede salir. Y fíjate lo que nos dice Borges. El Minotauro dice, yo puedo salir cuando quiera, yo he salido. Y la gente me asustó. Es gente de caras planas, gente que gritaba, se escapaba. Y estoy terriblemente solo en la casa. Pero cuando salí y vi el mundo, volví a meterme en el laberinto. Un ser al que el mundo de afuera daña tanto que se queda solo, absolutamente solo adentro. Pero en libertad, porque vos das lugar, digamos, a lo que muchas veces con esto de quedarnos adentro, ¿no? Que nos cuidan, ¿quién cuida, digamos, a la gente que está en el frente de la salud, en la trinchera, ¿no? Entonces, fíjate que en ese cuento, él justamente dijo, me quedo adentro, pero estoy en paz conmigo, es decir, me siento libre y me siento más cuidado. Y como a veces nosotros también necesitamos estar solos para poder ver qué es lo que queremos, no solamente siempre estar con alguien por temor a ese vacío que en algún momento sentimos, y seguimos repitiendo sin pasar digamos, esa situación que nos da miedo, pero que a veces podemos estar mejor solos con nuestras cosas, que no es lo mismo que estar aislados, ¿no? Y eso, bueno, una de las cosas que Borges tenía era mucho miedo a los espejos, que yo en uno de los artículos lo puse, un pedacito del texto de Borges, sí. Borges dice que desde niño temió a los espejos y que increíblemente de pequeñito
él le rezaba al ángel de la guarda no soñar con espejos, porque sentía que si en el cuarto había un espejo, no estaba solo, estaba el reflejo. El espejo que aterroriza al niño que piensa, no se quedará con las imágenes, el espejo, esa luna del ropero de mi abuela y de mi bisabuela, ¿qué hizo con las imágenes que pasaron frente a él tantas veces? Fíjate lo que es un chico con esas preguntas. Y si el espejo se queda con todos y están todos de ahí del otro lado, a mí hace unos años me sorprendió increíblemente la primera vez que me hablaron de la luna, de la nube, y que todas las fotos que uno sacaba estaban en la nube. Y que uno podía rescatarlas. Y dije, Dios mío, la nube es el espejo, es lo que imaginaba Borges en el espejo. No están las imágenes, pero siguen estando. El espejo es para Borges la mirada del otro, porque hay otro que nos mira. Y ese otro que nos mira desde el espejo, sabe quiénes somos. Yo siempre pongo como ejemplo que el que nos mira en el espejo sabe tan bien quiénes somos que no nos baja nunca la vista. Tenemos que bajarla nosotros. Nos mira hacia el fondo. Y es también el espejo lo que lo lleva a pensar otra cosa atroz que es el infinito. Basta enfrentar dos espejos para que el reflejo se multiplique infinitamente. Y el espejo que me engaña, haciéndome pensar que el otro es, que el otro soy yo. Y yo, el de este lado, ¿no seré reflejo de otro? ¿No habrá otro de aquel que yo soy imagen, simplemente reflejo? Esto va a llevar a que Borges construya maravillosas historias con el juego de imágenes, las ruinas circulares, por ejemplo, o dar un paso más a él que le gusta tanto siempre seguir pensando, cuando en el soneto Ajedrez nos dice que la pieza piensa que es la que está librando la batalla, ignorante de que hay una mano que la mueve. Y la mano también es ignorante de que detrás de la mano alguien está moviéndola. Y detrás del hombre que juega la partida, ¿hay un Dios? Y Borges se pregunta, ¿qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza. En este juego de sombras, reflejos, empieza a pensar el niño a partir de la imagen del espejo en el ropero de su abuela. Sí, vos No me es hiciste parar nunca de acordar, pensar. no, creo que tenemos, no sé, ahora el operador me va a decir, me parece que debe haber 5 minutos más, pero a mí me parecía también importante destacar qué fue lo importante, que fue el momento crucial de Borges, ¿no? Que fue dónde era su refugio, ¿no? Su biblioteca. Borges dice que él nunca salió de la biblioteca de su padre. Y hay una imagen muy fuerte. Borges no habla de su padre en la obra casi nada. Tiene un par de escritos increíbles, pero no es un tema constante. ¿Por qué? Porque
es tan fuerte la presencia de su padre que no necesita mencionarlo, está. ¿Y cómo lo encontramos? Borges dice que el momento capital de su vida fue la biblioteca de su padre. Cada vez que en los textos de Borges encontramos la referencia libro, biblioteca, que es continua, Borges está aludiendo a su padre. El lugar donde los personajes borgianos buscan reparo es la biblioteca. El lugar que les da seguridad es la biblioteca. Y Borges va a llegar a decir, la biblioteca que uno llama el universo, o el universo que llaman la biblioteca, que es la misma cosa. La imagen del padre, la fuerza de la imagen paterna queda impresa en la biblioteca. El centro del laberinto borgiano. El centro por excelencia. El lugar del refugio, de sentirse seguro. El lugar de la palabra, donde todas las palabras están. Nadie puede estar solo en una biblioteca, porque todos los autores están hablándole. Y además, para terminar, porque ya me está avisando el productor que termina, ¿qué nos pasa cuando leemos? Que somos otros, ¿no? Después que terminamos de leer, y que esto lo dice Borges. Y te dejo para que 2 o 3 palabras, los invito a todos, saben que Alicia da cursos a partir de este mes, hay distintos cursos y seminarios que se pueden comunicar con ella por mail, por Facebook, pero bueno, cerrá, Alicia, y yo te agradezco muchísimo haber podido compartir este diálogo. No, la agradecida soy yo de poder traerles un poquito de lo que Borges nos ha dejado, de lo tanto, y volver a una idea básica en él. El hombre que lee nunca más está solo, jamás. En un libro se encierra toda la historia del hombre. Borges nos dice que el libro contiene las brujas, que son las parcas, contiene tormentas, contiene reyes, palacios, historias, miles. Lo único que espera es una mano que lo saque y lo devuelva a la vida. Esa mano son los ojos del lector, esa comunión eterna entre el lector y toda la literatura. Leer a un hombre es leer a todos aquellos hombres que escribieron antes que él, porque cada lector se apropia de las palabras del otro, y del otro, y del otro, y del otro, en un continuo juego de espejos que nos lleva al infinito. Y eso hace Borges. Muchas gracias a vos. Alicia. Muchas gracias, Susana, gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Los espero para el próximo sábado, que vamos a seguir escuchando desde el teatro con dramaturga y además también desde el canto, cómo sentimos y cómo escuchamos. Bueno, ya para otra vez vamos a volver a charlar, Alicia. Así que muchísimas gracias. Sin duda. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.